Y me acuerdo cuando mi mamá me acompaña al aeropuerto, yo había decidido emigrar. Y me dice, hijo, ¿cuándo te vuelvo a ver? Cuando tenga mi empresa, papá. Y así fue, lo cumplí. Entonces, cuando tomamos decisiones, tenemos que ser implacables y saber que no es un camino lleno de rosas, sino que vamos a sufrir adversidad. Para eso estamos nosotros. Para eso está esta comunidad. El reto está en hacernos preguntas brillantes, respuestas brillantes. Entonces, cuando hablamos de estos temas, no tienen que ver con educación financiera, pero sí con la conexión de las 4 inteligencias: la mental, la física, la espiritual y la emocional. Porque el dinero es una herramienta, pero no es un destino. El dinero solo va a amplificar lo con el fondo tú eres. Si eres un amargado, mucha gente lo va a notar. Si eres una persona que te gusta servir, vas a poder tener impacto. Con dinero tú puedes contribuir con una iglesia o puedes ser partícipe de un crimen. Entonces, el detenerse a pensar en esto es, por ejemplo, ahora que estamos iniciando, pausa. ¿Pausa para qué? Para poder estar presente. Estar presente quiere decir no tener mi atención dividida en lo que pasó ayer o en lo que puede pasar esta tarde. Porque la realidad es que frente a nosotros se van dando las cosas que componen nuestra vida a través del momento que está aquí delante nuestro. Lo único que hay es el aquí y el ahora. Y eso nos permite posicionarnos no solamente en nuestro emprendimiento, sino en la vida. Y aquí les quiero compartir algo que es bien valioso. Entonces, a este punto que está aquí, a esta distancia, es un gap, es una distancia que nos separa de donde queremos llegar. La clave está en saber que a este punto no llegamos como vemos acá directamente, sino a este punto vamos llegando con subidas, con bajadas, y así vamos evolucionando. Entonces, cuando uno sufre es cuando uno no acepta la vida como es y quiere llegar acá en una línea recta. Lo que aquí, por ejemplo, en la mentoría yo les ofrezco en compañía de mi equipo es un proceso. Algunos lo valoran más, otros lo valoran menos, porque muchas veces nos cuesta trabajo aceptar la realidad de que esto no es una pastilla que me levanto mañana y soy financieramente libre. Es un proceso. Y lo que hacemos, por ejemplo, cuando tenemos los días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, es aquello que predicamos. Cuando el entorno es más fuerte que tu voluntad. Tengo miedo. Te sometes a un entorno donde en la silla caliente, en el marketing, los sistemas, cada uno de los coaches te va entregando sus herramientas. Y ahí te das cuenta que ser un genio requiere de mucha práctica y que no es un tema de miedo o de confianza, es un tema de ejecutar, de hacer la cosa, de entrenarte. Mientras más te entrenas, más suerte tienes. Entonces, comprender que este proceso es el que nos lleva a la libertad es bien valioso. Y además de eso, hay un principio que dice, por ejemplo, cuando tú estás en un lago y vas a tirar una piedra, esto supuestamente es un lago, ¿no es cierto? Ni bien tú tiras la piedra, las ondas alrededor. Esas ondas que están alrededor son las que preceden aquello que nos hemos propuesto. Y tenemos que saber honrar, sentir honor por la adversidad, abrazar el reto, porque precisamente estas ondas que están acá son las que nos están llevando a nuestro objetivo final, que está aquí, Entonces, para poder lograr eso, necesitamos algo que se llama desapego. Cuando nosotros estamos obsesionados con que tenemos que lograr ese resultado, lo que surge cuando estamos en este viaje, lo que surge es la frustración. Y ahí es donde muchos abandonan. ¿Y qué sucede? Esta misma adversidad, esto mismo que vamos evolucionando, es la ruta del éxito. Estamos en el camino, pero no se llega en una línea recta. Nadie lo logra así. Eso no existe. Entonces, cuando nosotros tenemos desapego, lo que logramos entender cuando estamos especialmente en estos puntos bajos es que allí hay un mensaje. Estoy haciendo lo que no quiere el mercado. Tengo que ajustar. Debo saber agregar más valor.
entender el por qué se da ese resultado nos hace evolucionar. Y luego de que llegamos acá, surgen otros retos. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Es un hecho, no es mi opinión. Para el 2030, 300 millones de personas habrán perdido su trabajo por la inteligencia artificial. Entonces estamos hablando de esto acá. ¿Y qué sucede? Si me hago amigo de la inteligencia artificial y la uso a mi favor, estoy en este camino acá. Y lo importante también es conocer que cuando nosotros nos trazamos un objetivo, el propósito de Dios. Yo lo veo a Robert Kiyosaki hasta el día de hoy preguntándose qué es lo que Dios quiere que yo haga. Hasta el día de hoy. Aquel que cree en el universo, pues en el universo. Aquel que tiene otra religión, se respeta el propósito de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Yo recuerdo cuando en el año 2005 vendí mi empresa de logística, 2005-2009, estoy ahorita en duda, vendí mi empresa de logística y decidí tomarme un año sabático, porque como emigrante había realizado un enorme esfuerzo. Había estado primero en República Dominicana, luego aquí en Estados Unidos, un esfuerzo donde había logrado lo que para mí antes era imposible. Entonces decidí, me lo merezco, un año sabático. Entonces me fui a mi casa de playa, me compré una bicicleta montañera espectacular. Más o menos al cuarto mes empecé a padecer depresión. Me levantaba a las 12 del día más cansado que cuando me había acostado. La gente que antes me llamaba, Fernando, tengo carga para mi empresa, necesito que me lleves aquí, allá, ya no me llamaban porque sabían que Fernando se había retirado. Entonces, ¿qué sucede? Comprendí algo que ahora tiene mucho sentido para mí. Había perdido mi propósito. Yo no existía. Para Dios yo no existía, porque no tenía ningún propósito. Y lo que le da significado a la vida no son los miles o millones de dólares que tú tienes en la cuenta. Lo que le da significado a la vida son las relaciones que creas a lo largo de tu camino. Y cuando puedes vivir tu propósito. Si no vives un propósito, no eres feliz, porque no le encuentras significado a la vida. Y los seres humanos, sin excepción, aún los desadaptados, necesitamos sentirnos conectados, necesitamos entregar y recibir amor. Eso no entra en una cuenta bancaria. Entonces, cuando nosotros encontramos nuestro propósito y tenemos relaciones que suman valor en nuestra vida, ahí es donde nos sentimos que nos estamos realizando. Entonces no es cuánto pagó la mentoría o si va a extender para yo tener más dinero. Eso no te hace feliz. Lo que te hace feliz es cuando puedes servir a esa persona para que salga de ese miedo, de ese estancamiento y encuentre su libertad. Por eso es que cuando te sientes que eres algo más grande que tú, eso le da propósito a tu vida. 1 millón de latinos financieramente libres. De repente cuando yo me muero son 100,000, pero la meta continúa, el equipo continúa, la misión continúa. No se trata de mí, sino de nosotros. Eso es. Entonces, cuando vemos esto, por ejemplo, el día miércoles y jueves, yo la pasé en un entrenamiento con los mejores aquí, en este caso, en cada uno en su campo. Estaba el presidente Donald Trump, Jeff Bezos, Lionel Messi, el CEO del JP Morgan, el presidente de la FIFA. ¿Y cuál fue? Yo me tomé el tiempo de ver, porque me gusta entender la parte invisible. ¿Cuál fue el hilo conector entre todos los speakers sin excepción? Escríbalo en el chat. ¿Cuál creen ustedes que fue el hilo conector? Una palabra que independientemente de que estuviéramos viendo, estábamos ahí con billonarios. Davidson, billonarios, ¿ok? ¿Cómo alcanzaban sus metas? Cuando les muestro este dibujo es el éxito llega a la más profunda soledad, cuando nadie te está viendo para aplaudirte. Primero te entrenas en la soledad, luego el mercado, cuando entregas valor, te aplaude. Lo que yo vi, por ejemplo, Jeff Bezos es hijo de padres cubanos. Lo que une a todos es una cosa, la libertad. La libertad. Entonces, cuando estamos emprendiendo, cuando nos estamos entrenando en este momento, por ejemplo, tenemos que tener claro cuál es nuestra intención, por qué estamos acá. Yo ya inicié mi entrenamiento intenso por 45 días de inteligencia artificial, pero con los mejores. Anthony Robbins, Dean Graziosi, Arthur, etc. Puros capos.
¿Por qué? Porque en el 2026 vamos a conectar esta misma educación financiera con la inteligencia artificial y vamos a crear un modelo para que ustedes lo puedan utilizar en su emprendimiento. Entonces, ¿qué me da eso? Propósito, el servir mejor. Si lo llamo ayer a las 9 de la noche a Leandro, 9 mía, 11 de él, entonces, ¿qué sufrimiento sería si uno hace esto por dinero? Ahora tengo que llamar a Leandro a las 9 de la noche, 10 de la noche, o cuando me reúno con los coaches día de semana para que ellos entreguen su mejor versión y ustedes puedan sacarle el jugo a eso. Sería muy incómodo porque no le encontraría significado, sino es meramente dinero. En cambio, cuando uno tiene las cosas claras, continúa la evolución, la entrega de valor. Y cuando veo, por ejemplo, la presentación de los coaches, cada día yo me tomo el trabajo de revisarlas. Algunas veces estoy en vivo, otras veces veo después lo que sucedió. Es ahí donde yo puedo penetrar en lo que está viviendo el emprendedor que está aquí, ¿ya? Y lo que le puedo decir es que muy importante confiar en el proceso. Confiar en el proceso es algo que elimina la duda. ¿Estará haciendo bien? ¿Me funcionará? Por supuesto que sí, pero tienes que ejecutar. Si no ejecutas, entonces es interesante. Como siempre les digo, aquello que es simple es accionable. Aquello que es complicado es interesante. Que sea accionable. Y cuando vi a cada uno de estos genios, cuando vi, por ejemplo, la simplicidad con la que habla Lionel Messi, que le cuesta trabajo comunicarse cuando ve un montón de gente porque es tímido, todas estas personas tienen alta energía, tienen una visión muy clara de lo que están haciendo. Una vez que han visto algo, por ejemplo, ustedes dicen, con esto no tengo que alcanzar mi libertad financiera. Entonces tienen que saber tomar decisiones que lo conduzca al camino que se han trazado. Y uno tiene un momento, un plan de acción masivo. Uno no triunfa por una acción. Triunfamos por una serie de pasos que vamos dando, que cuando tú mides un paso prácticamente es imperceptible. Y eso es lo que crea la diferencia entre el que se queda por el camino y el que triunfa. Porque no es un paso el que te va a llevar al éxito, es la suma de los pasos que has dado. Y cuando tienes este conocimiento, te permite amplificar, escalar, y te permite crecer y saber que en un año puedes hacer el dinero que no has hecho en toda tu vida. Nada de lo que les digo es inventado, proviene de lo que yo he experimentado. En mi largo camino de adversidad, que lo he sabido utilizar como combustible de mi éxito, no como víctima. Y la otra cosa que salió a relucir en este magnífico evento de 2 días es que hay muchas cosas grandes que están sucediendo. Porque si las cosas salen como se prevé, esto de la inteligencia artificial va a ayudar mucho a reducir los costos en la vida. Va a ser todo más eficiente. Pero ¿qué sucede? Lo que vemos en la media, en los medios de comunicación, son noticias malas. Lo bueno no vende, lo bueno no se publica. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este evento, que éramos aproximadamente 30.000 personas, la sensación general era para muchos, de pesimismo, porque todo lo que vemos es malo. Sin embargo, hay muchas cosas buenas que están ocurriendo. Pero cuando esa sensación de pesimismo te paraliza, te conviertes en el activo de alguien más. Por eso decimos, uno tiene que estar totalmente presente, alerta, saber qué pones en tu mente y en tu espíritu, ser vigilante de esas puertas que abres para interiorizar la información que estás viendo allá afuera. Lo peligroso es seguir a la manada, a la multitud, andar en piloto automático. No. Y si estamos aquí entrenándonos, es porque no queremos tener resultados que obtienen todos, sino que queremos dejar una marca. Queremos continuar con nuestra evolución, dejar un legado, vivir la vida, no vivir la muerte. Estar con gente más inteligente que nosotros, buscar personas del lado derecho del cuadrante, pensar desde el lado derecho. Nada de lo que les enseño aquí semana a semana es teoría. Y lo que determina el éxito es 80% tu preparación, la psicología. ¿Qué te dices tú cuando tienes un problema? ¿Por qué me ha pasado esto? Puedes tener 1000 respuestas de por qué te ha pasado algo.
Pero la cosa no es por qué me ha pasado. La cosa es qué debo hacer para resolverlo. En eso tenemos que poner la energía. Porque las cosas no es que te pasen a ti solamente. Las cosas nos pasan a todos. La vida pasa para ti, para que evoluciones. Los problemas nos hacen crecer. El esfuerzo, la disciplina, la dedicación nos hace sobresalir, aprender a solucionar problemas, que el mundo sea mejor gracias a tu contribución. Ahí es donde el mercado te premia, cuando lo entregas todo. Entonces es 80% preparación, la psicología de qué te dices a ti mismo. Lo que te dices a ti mismo eleva tu vibración o la baja. Ojo con eso, 80% tu preparación y 20% ejecución. ¿Cómo quieres cambiar tu realidad si no ejecutas? ¿Mirando a los demás? No. Mirando a los demás está bien para aprender. Pero si quieres invertir en plata, puedes comprar una moneda que vale $50 y ya estás en el juego. Ya aprendiste. Ver cómo sube la plata, cómo baja la plata, el oro, el petróleo, lo que quieras hacer. Empezar chiquitito. Ya sea que tienes una carnicería, que tienes un gimnasio, una compañía de limpieza, una cafetería, un taller de automóviles, lo que fuere, es por una cosa esencial, para ser libre. Eso debe estar clarísimo. Lo que he elegido es mi camino a la libertad. Y el propósito no es algo estático. Uno va evolucionando en la vida. Cuando yo vendí mi empresa de logística, con mucha pena, era porque ya yo sentía que mi espíritu se había desconectado. Ya no quería seguir en la logística, quería dedicarme a mis inversiones, a hacer lo que estoy haciendo frente a ustedes, a enseñar lo que había aprendido del maestro. Y mi empresa de logística fue la que me dio la legalidad en Estados Unidos, la que me hizo empezar a adquirir mis activos, la que me centró en el camino a la libertad. Pero todo empezó por una gran adversidad. Cuando en aquel tiempo, en 1988-89, que yo emigré, en ese momento el Perú estaba en la cúspide del terrorismo. El 50% del Perú estaba controlado por terroristas. La economía era un desastre. Yo tenía un negocio que había invertido $45,000 y a la hora de pasarlo me pagaron $2,500. Y me acuerdo cuando mi mamá me acompaña al aeropuerto, yo había decidido emigrar. Y me dice, hijo, ¿cuándo te vuelvo a ver? Cuando tenga mi empresa, mamá. Y así fue, lo cumplí. Entonces, cuando tomamos decisiones, tenemos que ser implacables y saber que no es un camino lleno de rosas, sino que vamos a sufrir adversidad. Para eso estamos nosotros, para eso está esta comunidad. Algunos de ustedes pueden lograr el proceso más rápido, otros más tarde, pero lo van a lograr. Por eso es que aquellos que están aquí, les recomiendo que extiendan los 4 meses, porque una vez que se van, ya se desconectan de esto. Y como les digo, cuando el entorno es más poderoso que tu deseo, cuesta tiempo. Por eso es que yo llevo 30 años con Kiyosaki y me sigo juntando con él todo el tiempo, porque en el momento que creo que lo sé todo, en el momento que entro en mi zona de confort, es cuando empieza la caída. Esto funciona, amigos, no es humo, pero tienen que ejecutar, no tengan miedo. Para aquellos que dicen, Fernando, pero por ejemplo yo tengo miedo de estar en una silla caliente, tengo miedo de lucir como tonto, tengo miedo de pasar una vergüenza. Ese es el momento que tienes que conquistar. Si tienes miedo, felicitaciones, es lo que debes hacer. Tu espíritu tiene que controlar tu mente, no tu mente a ti. La mente tiene que estar a tu servicio, no tú al servicio de tu mente. La mente está diseñada para sobrevivir, no para triunfar. Nosotros la tenemos que saber utilizar a nuestra conveniencia, porque la mente quiere zona de confort. Y si te pasa esto, mejor no, mañana, y nos mantiene estáticos. Y después cuando pasa la vida es, si yo hubiera, como siempre les digo, mañana es el día de los cobardes, hoy es el día de los guerreros.